Bienvenidos a una nueva transmisión de la primera Feria Virtual del Libro Centroamérica. En esta oportunidad vamos a presentar el libro El eco de los durmientes del escritor Óscar Leonardo Cruz Alvarado, Calu Cruz. Para esto también nos acompañan Maciel Barbosa, Verónica Quesada, José Fabio Fonseca y nuestra presentadora Sonia Altamirano. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y adelante, por favor. Muy buenos días, soy Sonia Altamirano desde Vialet Macé, Córdoba, Argentina, a cargo de este espacio de presentación de libros en la Feria Virtual del Libro de Centroamérica. Pertenezco al colectivo cultural Chispazos Literarios con sede en Cosquín, Córdoba, Argentina, y estamos felizmente agradecidos de la organización de esta feria que nos permite aunar lazos con escritores de parte de nuestra América, precisamente de Centroamérica, en nuestro quehacer cultural. Presentando en esta ocasión a Óscar Leonardo Cruz Alvarado, llamado también Calu Cruz, y a su obra literaria El eco de los durmientes. Muy bienvenido, Calu, y también a sus invitados. Muchas gracias. Vamos a leer la biodata de nuestro invitado. Óscar Leonardo Cruz Alvarado nació en Alajuela, Costa Rica, en 1987. Es narrador, poeta, docente, gestor cultural, presidente y coordinador del colectivo cultural Birlocha y de la Birlocha Literaria, ambos de Orotina. Además es coordinador por la provincia de Alajuela para la Unión Hispano-Mundial de Escritores y actualmente ha sido designado como director ejecutivo, embajador cultural itinerante y embajador emérito colegiado por la Confederación Latinoamericana de Escritores, Artistas y Poetas del Mundo, CONLEAM, con sede en Argentina. Ganador del tercer lugar en el certamen Brunca 2014 y del primer lugar en el 2021. Calu es el organizador del certamen literario Luis Ferrero Acosta y ha escrito 3 libros de cuentos. Cuentos de Mamá Muerte en 2012, La corrosión de los entes en 2016 y El eco de los durmientes en 2018. Ha participado en las antologías Vía 28 y Nueva Poesía Costarricense. Sus obras han estado a la venta en estanterías estadounidenses, nicaragüenses, uruguayas y en las librerías más relevantes de Costa Rica. Además fue el coordinador designado por Costa Rica para la antología centroamericana dedicada al bicentenario de la independencia. Bien, vamos con el videíto de presentación, Fabi, ¿puede ser? Muy buenas noches, mi nombre es Óscar Leonardo Cruz Alvarado, mejor conocido como Calu Cruz. Vivo en San Mateo de Alajuela. Me presento con ustedes y aprovecho también para presentarles parte de mi creación literaria. He escrito 3 libros ya editados, ya publicados. Cuentos de Mamá Muerte, que salió en el 2012. La corrosión de los entes, que vio la luz en el 2016. El eco de los durmientes, que estuvo para el 2018. Y 2 libros no inéditos, que serían La Sociedad de las Moscas, que está próximo a salir, que es un libro que ya con el que obtuve el premio del primer lugar en el certamen Brunca, y uno más que viene en camino, que es El quebranto de los violines. Les agradezco esta invitación a ser parte de la Feria Internacional Centroamericana del Libro. Agradezco a quienes están organizando y les mando un muy afectuoso abrazo desde Costa Rica. Gracias. Perfecto. Bueno, Calu, las presentaciones hechas. ¿Quieres contarnos sobre este nuevo hijo? Ya no está nuevo porque tienes otro posterior, pero bueno, en este caso estamos presentando El eco de los durmientes. Te escuchamos, Calu. Tienes el micrófono cerrado. Perdona. El eco de los durmientes es un libro que nació justamente como un proceso de investigación dedicado al cantón orotinense.
La idea era hacer una mezcla, una amalgama entre la historia del cantón, personajes históricos, lugares emblemáticos y agregarle una ficción de manera que las historias pudiesen disfrutarse a todas las edades y que transmitieran esa esencia orotinense, que también personas mayores pudieran frecuentar el libro e identificar en él aspectos de su cotidianidad o de sus antepasados, de su ancestralidad. Es un libro regionalista, pero que la lectura en sí trasciende fronteras, como ya ha pasado, ¿verdad?, con este libro. Básicamente por ahí va El eco de los durmientes. Sí. Bien, yo te cuento que realmente es admirable tu obra porque lograr amalgamar todo esto, es decir, la historia, el lugar con la gente, me parece una idea muy interesante. ¿El porqué del título, Calu? Es un juego muy, muy bonito que curiosamente mi invitada que está por acá, Verónica, contestó muy bien a esa pregunta en una entrevista que le hicieran. Eco de los durmientes es un juego entre dos amigos. Los durmientes, las personas que duermen estando despiertas, es una manera de decir que añoran el retorno del tren. Pero también hace referencia a esta parte de madera que se coloca en las líneas del tren. Entonces es un juego de palabras porque el eco de los durmientes tiene que ver con las remembranzas que están en las personas que frecuentan la línea del tren a un lugar donde pasaba el tren muy a menudo y que de un pronto a otro se dio el cese del ferrocarril en el 1995. Entonces hace una alusión tanto a esa remembranza de los lugareños como en sí el durmiente que es parte de la línea del tren. Entonces sí quise hacer, a mí me gusta jugar con los títulos, sí quise hacer ese juego con el título, la verdad. Sí. Muy interesante realmente, claro, y yo pensaba que los durmientes eran los que dormían, no, los durmientes son las maderas que sostienen las vías. Miremos, está muy interesante. Voy a leer lo que dice Joan Bernal en la contraportada del libro, que me parece que es una hermosa síntesis. Él dice, El eco de los durmientes es un libro de cuentos que surge como producto de una recopilación de relatos ambientados en el cantón de Orotina del ayer, hoy y mañana. Este libro no es solo una osada mezcla entre la realidad del cantón y la ficción, sino que también retoma relatos que son productos de un trabajo de investigación comunitaria realizado por funcionarios de la UNED con el apoyo de varios lugareños y del mismo autor. Historias que son retomadas para inspirar los cuentos. Desde el corazón y la cultura orotinense surge un personaje hecho espíritu que nos introduce en cada relato y nos da un recorrido por la historia, gente y costumbres del cantón. Finalmente, cada quien conocerá a Orotina desde esa ficción literaria que recurre a aspectos cercanos de la realidad y que proveerá una lectura amena e ilustrativa al lector. Me parece realmente que es una síntesis muy bella, porque nos habla de tus cuentos, pero que están basados en la historia, en los personajes de tu lugar, que es una hermosa manera de dar a conocer a Orotina, o el cantón de Orotina, ¿no? Claro que sí, él logró pintar con palabras, por eso es poeta, porque él logró pintar con palabras, logró sintetizar a manera muy sencilla y muy bonita lo que realmente trató de hacer. Sí. Así es. Bueno, vamos a invitar a escuchar a tus invitados, si te parece, Calum. Claro, claro que sí. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Maciel. ¿Sí? ¿Está Maciel? Me parece que entra y sale Maciel, ¿no? Hola, buenos días. Ah, que Acá estás. estoy. Hola, bienvenida. Bueno, Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, retomando lo que el escritor Leonardo Cruz estaba contando acerca de su libro, es súper interesante porque él usa como lleva una línea en el que cada cuento es como una historia en específica de Orotina y aún así todas están interconectadas. Él lo que usa es el realismo mágico, entonces intenta
como mostrar la historia de Orotina, pero desde una manera fantástica, como viendo esos pequeños detalles que tal vez las personas suelen ignorar del lugar, pero que son muy interesantes y son importantes, y es como lo que le da la identidad a este lugar. Entonces, no sé, un ejemplo en la leyenda del Machuca, que es como uno de los primeros libros, cuentos que está ahí, es como el inicio, es como en 1908, donde se relata cómo inició Orotina, el mestizaje que hay, la cultura. También es súper interesante porque cada personaje representa algo importante. Por ejemplo, hay uno que se llama Dulce G, en el que él resalta el papel tan importante que tienen las mujeres en lo que fue la construcción del lugar y que tal vez a veces se deja de lado. Entonces él lo intenta como interpretar o dar a conocer con este personaje. También está como el hecho de que él intenta utilizar intertextos, como la leyenda de la Jorca, que también va muy de la mano con ese papel que tuvo ella en la construcción. Otro cuento súper interesante es La Huaca, en la cual él utiliza más personajes como fantasmas acá, pero que igual hay como una dualidad entre lo fantástico y lo real, ¿verdad? Y cómo se ven los pensamientos míticos e historias locales. Algo muy interesante es que él utiliza como toda la infraestructura que hay en Orotina y lo menciona, como lo son la casa de Mamiñita, también el hecho de como cuando están los muertos y todo, que él va al lugar, todos esos simbolismos y así están ahí. Y otra cosa es como el cameo, por ejemplo, él intenta como ser parte de los personajes del cuento y con eso transmite como ese amor que tiene por el lugar y la importancia o que tiene las diferentes cosas que hay en el lugar. También se ve mucho como las problemáticas sociales, el hecho de la historia local, de Primo Vargas, de cómo este personaje que es tan ignorado a veces fue súper importante en la independencia de Orotina, la infraestructura, que él fue parte de eso. Entonces, como todos estos cuentos que él realiza son parte súper importante y historias que han pasado de generación en generación, pero que tal vez las personas no se han dado el tiempo de conocer y que el escritor lo hace de una manera más interesante, de forma que tanto nosotros los jóvenes como los adultos les llame la atención poder conocer estas historias. Entonces sí es como parte de toda la identidad que forma Orotina y que los costarricenses deberíamos darnos como el tiempo de conocer. Pero un excelente comentario, Maciel. Y cuéntame cómo conoces tú o cómo llegas a la obra de Calú. Yo estaba haciendo como una investigación y me llamó mucho la atención como la literatura costarricense, que a veces no nos damos como ese tiempo de conocerla. Y me gustó mucho cuando empecé a leer cómo el escritor eh, relataba todas las historias y el uso del realismo mágico y demás que hacía y cómo dio a conocer todo, o sea, datos súper importantes que son históricos, pero de una manera súper interesante que realmente yo dije, como yo necesito que hacer una investigación de este libro e ir más allá y poder hablar con el escritor y entender por qué, con qué sentido él lo hacía y demás, porque Muchas él gracias. escribió eso. Muchas gracias, Maciel. Bueno, Calú, creo que lo lograste. Lograste que, por lo menos Maciel, una joven de tu lugar, se interese, investigue y quiere conocerte, o sea, es lo que todos los escritores deseamos, ¿no? Bueno, escuchamos ahora a Vero, a Verónica Quesada. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio. Siguiendo en la misma línea que Maciel, para mí El eco de los durmientes es una obra que representa en cada uno de sus relatos, y como bien lo decía ella, que cada uno tiene su historia, pero están interconectados. En cada uno de estos relatos se rescatan tradiciones y creencias de la localidad de Orotina. Em,
por medio de estas hazañas que protagonizan las historias, y un elemento muy importante es el discurso utilizado en estos relatos. Una de las tradiciones más recurrentes y que más han llamado mi atención ha sido la referencia a la gastronomía, en este caso local, ¿verdad? Entonces, a través de una práctica tan cotidiana como la gastronomía, se rescata o se caracteriza la localidad de Orotina como una cocina de mucha calidad. Entonces, en algunos de estos relatos se hace referencia a acontecimientos o a personajes, incluso, bueno, más adelante voy a comentar un poquito acerca de un texto en específico donde se alude a este juego con los sabores, incluso los colores que hacen incluso a la persona lectora imaginar o querer hasta probar el platillo. Por ejemplo, otro de los elementos que son bastante significativos en estos relatos tienen que ver con el rescate de la historia, ¿verdad? Entonces, considero que tanto a nivel nacional de nuestro país como a nivel local de Orotina es un aporte al archivo histórico, porque rescata precisamente personajes que en su momento marcaron hitos muy importantes en la historia, pero le permiten a la persona lectora o más bien lo incitan a querer investigar acerca de cuáles de esos elementos son realmente verdaderos, cuáles realmente ocurrieron en esta localidad, y también cuáles son parte de la ficción. Y eso es pues uno de los aspectos que más me han llamado la atención, ese juego que utiliza el autor entre la ficción, ¿verdad? Y los aspectos históricos reales, tanto la alusión a espacios, ¿verdad? Principalmente de Orotina, como a personajes, presidentes o incluso hay un texto donde se hace referencia a un candidato a la presidencia, ¿verdad? Y donde se manifiesta toda su desesperación, incluso su tristeza por no haber alcanzado esa candidatura, ¿verdad? Entonces, y tal vez un personaje que a nivel nacional no hemos conocido o ha sido ignorado por los costarricenses, incluso por personas extranjeras, y gracias a la literatura nos permite conocer, nos permite darnos cuenta de esos personajes que tal vez estuvieron ahí opacados en la historia de nuestro país, y lo podemos rescatar a pesar de que haya ocurrido tantísimos años atrás. Entonces, son de los elementos que más han llamado mi atención. En este sentido, también quisiera pues, rescatar en el ámbito de la gastronomía el relato, el último relato del cuento, que está titulado Manuales instructivos. El primer manual se llama 8 pasos sencillos para disfrutar del pollo achotado, y con solamente ese título ya nos incita a nosotros como lectores y como lectoras a imaginar, ¿verdad?, parte de esta gastronomía local, y a querer indagar, ¿verdad?, cómo se desarrolla esto en la localidad de Orotina. Entonces se hace un juego de palabras, ¿verdad?, donde relatan prácticamente la receta del pollo achotado y cuál es la forma en que la debemos llevar a cabo y para poder disfrutar el pollo achotado. Y también está demostrando que es un platillo muy tradicional de esta localidad, y que definitivamente no hay un pollo achotado como el que preparan en Orotina y las personas oriundas de Orotina, y así como una cantidad de platillos. Otro elemento súper importante alusivo al tren, ¿verdad? A esta añoranza por el regreso del tren, porque es un elemento también que se rescata en todos los relatos, y es la desesperanza por los habitantes y el deseo de que vuelva el tren como parte de un progreso en la localidad, como parte de una modernidad o de un proceso de modernidad que en algún momento estuvo, pero se ha perdido con la partida del tren, ¿verdad? Haciendo alusión también a un acontecimiento histórico donde el presidente de ese entonces, José María Figueres, cerró el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, y eso trajo más bien un retroceso para los habitantes de Orotina, que tenían como una fuente principal de ingresos precisamente el tren que visitaba la localidad, y pues toda sus actividades económicas en torno a la línea del tren, ¿verdad? A la estación.
Entonces se hace referencia, ¿verdad? A esa, en muchos relatos se recurre a lamentos por parte de los personajes que son ficticios, pero a esa pérdida del tren como si fuera un ser humano más, como si fuera algo sumamente representativo para ellos y que en algún momento se alcanzó, pero ya no estará más, y eso hizo que se fuera parte de la vida de los personajes orotinenses. Entonces, así en resumen, creo que es un texto que le permite a la persona lectora querer investigar más para comprobar cuáles elementos realmente ocurrieron, cuáles son parte de la historia y cuáles son parte de esa ficción que permite al lector involucrarse y conocer más allá de esta maravillosa localidad, que sin conocerla nos permite a través de la literatura pues identificarla. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Creo que no ha dejado nada, Calú, desde la comida, lo histórico, lo fantasmagórico, amplio, amplio. Bueno, vamos a escuchar ahora a José Fabio Fonseca, a ver qué nos cuenta de esta obra, El eco de los durmientes. Gracias, Verónica. Tengan todas y todos muy buenos días. Mi amigo Calú, mis respetos. Hablar del libro, Verónica y Maciel lo describen tal y como es el libro. Yo diría que cuando uno se adentra en la lectura del libro, se convierte en un Antonio Álvarez Pereira, quienes tenemos la dicha de vivir en este territorio. Son quizás personajes ficticios, pero uno que estuvo sentado en una banca escuchando los relatos de los viejos, nos damos cuenta que cada uno tiene su nombre y su rostro, porque los conocimos. Quizás Maciel, Verónica, no los conocieron, entonces por ello hablan de un personaje ficticio. Calú escudriñó cada uno de los personajes y les dio su lugar en el libro. Quienes conocemos el río Machuca, ese río precioso de aguas claras, quizás algunas veces turbulentas, quienes nos hemos metido en la poza del barro, quienes hemos estado nadando a través de ese río. Por eso les digo, nos convertimos en ese personaje y nos adentramos. Creo que ellas dijeron todo lo que tenía que decir del libro. Yo quiero referirme al escritor, no como escritor, sino como ser humano. Una persona que me brindó su amistad cuando llegó a Orotina. Una persona que durante muchos años hemos seguido una secuencia de amistad, ya que ambos vivimos en San Mateo. Para los que no conocen, el río Machuca es la división entre San Mateo y Orotina. Describe perfectamente el ser humano, porque él goza de esa calidez, de ese ser que lo capta uno y se lo traga. Y después con palabras bellas que solo él sabe poner, lo describe y lo lleva a sus historias. ¿Qué más puedo decirles de este libro? Si yo me adentro entre la poza del río Machuca y me pongo a fijarme en esa diosa que él describe como una india, pues me enamoro inmediatamente de ella. Quisiera no salir del río, tener con ella una amistad tremenda de años y años y años. Los personajes que cuenta del cementerio, de los borrachitos, todas esas personas las conocí. Por eso para mí es un enorme placer el que él me haya dado este libro y haber vuelto mi mirada y mis años hacia atrás, donde se me quitaron un montón de años y puedo
revivir esas historias. No sé ustedes si alguna vez han estado en el campo, cuando uno se reúne en una banqueta y los más viejos cuentan un cuento, ya sea de espanto, ya sea una historia de amor. Todo eso lo llena a uno. Todo eso lo lleva a uno impregnado dentro. Calú, mis respetos. Sos un gran escritor. Doña Sonia Altamirano, un placer de conocerla. Amante de las letras soy, no escritor, amante de las letras. Y letras como las de Calú hacen que yo me sienta orgulloso de tener esa amistad. Verónica, fue un gusto conocerte, Maciel también. Gracias. Muchas gracias, José Fabio. Muchas gracias por su palabra que nos ha pintado además a este escritor como persona. Bueno, Calú, nos quedan 3 minutitos. Me gustaría que des un cierre y que quizá nos puedas contar también de alguna de tus otras obras, ¿sí? Que tenés algunas inéditas y otras ya editadas. Claro. Bueno, realmente lo primero que quiero es agradecerle a mis invitados, a Maciel Barbosa, Verónica Quesada, José Fabio Seca, por haberme dedicado este ratito, por haberle dedicado al libro este ratito y por tan bellas palabras de que lo hacen crecer a uno como escritor, lo invitan a seguir escribiendo y a seguir soñando y a seguir pensando cómo hacer mejor las cosas. Sobre Orotina, hay una frase que es la que yo le diría a la editora colocar en la solapa del libro, que dice: sobre el diré que todos nos fuimos alejando de la línea y que llegó a parecerme personalmente un cableado cargado de electricidad, la cual no había que arrimarse porque provocaba sensaciones. Con esa frase podría yo sintetizar más o menos una idea como escritor del Eco de los Durmientes. Con respecto a mis otras creaciones, pues dos preceden a esta obra, ¿verdad? Perdón, dos anteceden a la obra, que son Cuentos de Mala Muerte y La Corrosión de los Entes. Esos no quedará mucho, pero a los que más quiero hacerle bulla es a los que vienen en camino, porque esos son los hijos más maduros todavía. La ciudad de las moscas, una reflexión completa sobre que estoy viviendo en pandemia, sobre la misma ciudad, así con un título que es una crítica a la sociedad de las moscas, el ser humano cual si fuese mosca, en comportamientos, en comportamientos muy duras, por así decirlo, cómo se desarrolla, se desenvuelve ante las actividades y cuánto de animal le brota en esos momentos, ¿verdad? También tenemos el Quebranto, que es un libro que ya llevo honestamente 70 páginas, que me puedo pasar de 100, no porque no pueda, sino porque hay como un requisito ahí, no puedo pasar 100 páginas. También promete ser una historia bastante actual, para tratar de escribir un poco la sociedad en cuanto a las tecnologías y la deshumanización. Pero ahí voy, poco a poco, abriéndome camino en las letras tarricenses y espacios como este, doña Sonia. Le agradezco bastante por ayudarme a proyectar lo que hago. Les agradezco a mis invitados porque son a cual más personal, coral, que han tenido su tiempo para escudriñar parte de lo que yo pienso y lo que hago, que eso solamente es de agradecer. Yo lo agradezco en cantidades, las considero mis grandes amigos por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido para mí un gran placer hacer la presentación de este libro. Te agradezco infinitamente, Calú, por darme la oportunidad, a tus invitados también por hablar tan bello sobre él. Bueno, a los organizadores de la feria, muy agradecidos, y a el colectivo al que pertenezco, a Chispazos Literarios, en la persona de Sonia Fabiola de Mitrópolis, muy agradecida. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos por haber estado presentes. Entonces, así hemos concluido con la presentación. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias.